es... Y lo mejor fue que logré plantarlo en el mismo año en que, ya sabes, enviaba mensajes a diferentes grupos de personas en este país, y también sin entender o haber sido, el rey Carlos simplemente cambió el guión frente a millones. Lo que le dijo a Keir Starmer ha destrozado Westminster, y podría ser el golpe final que derribe al gobierno de Gran Bretaña. La transmisión comienza como cualquier otro debate político, pero en cuestión de segundos, la atmósfera cambia. El rey Carlos se dirige a Keir Starmer directamente, y el intercambio aturde a toda una nación. Las palabras cortan el ruido de Westminster, resonando en cada pantalla en Gran Bretaña. En cuestión de minutos, los clips inundan las redes sociales. Las secciones de comentarios explotan con incredulidad. Las emisoras se apresuran a analizar. Los reporteros corren a los estudios. Y la frase «Rey Carlos contra Keir Starmer» domina todos los titulares. Millones permanecen en silencio tratando de procesar lo que acaba de suceder. Por primera vez en la memoria viva, un monarca desafía el liderazgo político en tiempo real. Esto no es una ceremonia. Esto es confrontación. Me acuerdo de las cartas profundamente conmovedoras. Y a partir de ese momento, el sistema político de Gran Bretaña comienza a temblar. La tormenta no apareció de la noche a la mañana. 3 semanas antes, la frustración ya se había estado extendiendo como un reguero de pólvora. El descontento por el liderazgo, la creciente presión sobre los servicios públicos y los interminables escándalos políticos crearon una atmósfera lista para encenderse. Luego vino una sola chispa, una petición en el sitio web oficial del Parlamento, con una demanda: convocar elecciones generales inmediatas. En cuestión de horas, miles firman. En un día, cientos de miles se unen. Al final de la semana, más de 2 millones de nombres aparecen en la lista. Pero en lugar de disminuir, el impulso se acelera. Días después, el número alcanzó los 5,2 millones de firmas, más que la población total de Escocia y Gales combinadas. Se convirtió en la petición más grande en la historia británica. Un tiempo increíblemente desafiante y difícil. Desde Londres hasta Glasgow, las conversaciones cambian de la frustración silenciosa a la acción colectiva. El mensaje se vuelve claro. Gran Bretaña quiere una voz. Dentro de Downing Street, la tensión aumenta. Los asesores describen escenas de agotamiento y pánico. Las estrategias se reescriben cada hora a medida que la confianza pública se evapora. El índice de aprobación del primer ministro se desploma al 18%, el más bajo jamás registrado en la Gran Bretaña moderna. Los encuestadores advierten de algo mucho peor que la impopularidad. El 73% de los ciudadanos ahora creen que el gobierno ha perdido el derecho a gobernar. Eso no es solo daño político. Eso es un colapso de legitimidad. Los mercados reaccionan inmediatamente. Los inversores comienzan a retirar capital. Las empresas retrasan proyectos y las previsiones económicas se tornan sombrías. La libra esterlina cae bruscamente, lo que indica preocupación global. Los reporteros financieros comparan la caída con las crisis de la década de 1970 y el colapso de 2008. ¿Está eso subyacente a todo? Gran Bretaña no está simplemente dividida. Gran Bretaña está perdiendo la confianza en el sistema mismo. La batalla por la democracia se traslada al mundo online. Las redes sociales se transforman en la plaza digital de Gran Bretaña. Los hashtags que exigen elecciones son tendencia mundial durante más de una semana, generando miles de millones de visitas.
TikTok se llena de clips de profesores grabando en aulas, enfermeras hablando después de turnos nocturnos y propietarios de pequeñas empresas compartiendo historias de tiendas vacías y esperanzas perdidas. Ninguna de estas voces pertenece a políticos o influencers. Pertenecen a ciudadanos comunes que ya han tenido suficiente. Instagram se convierte en una protesta visual inundada de eslóganes sobre rendición de cuentas y justicia. Los canales de YouTube explotan de la noche a la mañana, ganando audiencias masivas al exponer los fracasos del gobierno y explicar las normas constitucionales que antes se consideraban demasiado complejas para el debate general. Lo que hace que este momento sea extraordinario es la unidad. Antiguos rivales se apoyan mutuamente. Los partidarios de ambos partidos principales se unen a las mismas marchas. Y, sin embargo, hemos visto al mismo tiempo a activistas de los movimientos Brexit y Remain corear juntos por primera vez en todas las generaciones y regiones. Una sola demanda conecta a todos. Devuélvanle la democracia a Gran Bretaña. A medida que las protestas se expanden, la economía tiembla. Los mercados de divisas experimentan su mayor caída en años. La libra esterlina cae un 4% en una semana. Una señal de pánico en las salas de operaciones globales. El FTSE 100 pierde 80.000 millones de libras en valor, borrando meses de progreso. La Federación de Pequeñas Empresas publica datos que muestran que el 71% de los miembros quieren elecciones inmediatas, no por ideología, sino por supervivencia. Las principales corporaciones comienzan a trasladar fondos al extranjero en silencio. Fuentes bancarias confirman advertencias internas sobre inestabilidad. Algunos ejecutivos llaman a la crisis una recesión silenciosa. El Banco de Inglaterra organiza reuniones de emergencia para estabilizar la situación. Los informes advierten que sin claridad política, Gran Bretaña podría enfrentar un colapso financiero en cuestión de semanas. La confianza, una vez la base de la credibilidad global, ahora pende de un hilo. Entonces sucede lo impensable. Las protestas se extienden más allá de las oficinas gubernamentales hasta las puertas del Palacio de Buckingham. Miles se reúnen pacíficamente, sosteniendo pancartas que dicen «Carlos, elige la democracia». La corona protege al pueblo, no a los políticos. El simbolismo sacude a la nación. Durante siglos, la monarquía ha permanecido separada de las batallas políticas. Pero esta vez, el silencio se siente como una declaración. La opinión pública cambia rápidamente. La aprobación del rey Carlos cae por debajo del 50% por primera vez desde la coronación. Los medios internacionales capturan el momento. La monarquía en el centro de la tormenta democrática de Gran Bretaña. Dentro del palacio, los asesores debaten la estrategia hasta altas horas de la noche. Algunos defienden la neutralidad. Otros insisten en que la inacción equivale a complicidad. La tradición exige silencio, pero la Gran Bretaña moderna exige liderazgo. Y no puedo agradecerles lo suficiente. La corona se enfrenta a una decisión que podría redefinir su propio propósito. El dilema al que se enfrenta el rey Carlos no tiene precedentes. Si el monarca disuelve el Parlamento y convoca elecciones, los críticos acusarán a la corona de un golpe político. Siglos de neutralidad podrían desaparecer de la noche a la mañana. Si el monarca permanece en silencio mientras un gobierno impopular se aferra al poder, la institución corre el riesgo de volverse irrelevante. Los asesores más jóvenes advierten que la corona no puede permanecer pasiva durante un colapso democrático. Sin el pueblo, la monarquía pierde su significado. Las voces tradicionales argumentan lo contrario.
Según ellos, la corona sobrevive precisamente porque evita la participación política. Romper esa barrera, dicen, destruiría el equilibrio que ha mantenido unida a Gran Bretaña durante generaciones. Cada opción conlleva un peso histórico. Cada resultado amenaza con consecuencias que van más allá de la política. La monarquía se encuentra entre el caos y la continuidad. Una elección que podría preservar o terminar con una tradición milenaria. El mundo empieza a darse cuenta. Los líderes europeos mantienen conversaciones privadas, expresando su preocupación. Según los informes, el canciller alemán, Olaf Scholz, insta a la estabilidad. El presidente francés Emmanuel Macron pospone una visita programada, citando incertidumbre política. La Casa Blanca emite una declaración cuidadosamente redactada que enfatiza la responsabilidad democrática, lenguaje diplomático para una alarma silenciosa. Los funcionarios de la OTAN solicitan actualizaciones del Ministerio de Defensa, temiendo que la agitación interna pueda debilitar la segunda potencia militar más grande de la alianza. Los inversores extranjeros detienen los compromisos. Analistas en Nueva York y Tokio describen la situación como impredecible y peligrosa. Los titulares internacionales etiquetan a Gran Bretaña como una democracia al límite. Por primera vez en décadas, el mundo cuestiona si Gran Bretaña, la cuna de la democracia parlamentaria, aún puede gobernarse a sí misma. Dentro de Westminster, la tensión aumenta por horas. Los miembros de la oposición preparan un voto de no confianza, esperando una derrota inevitable para el gobierno. Tenemos que asegurarnos de intentar hacerlo mejor en el futuro. Tradicionalmente, tal voto desencadena la renuncia y las elecciones. Pero circulan rumores de que el primer ministro podría negarse a dimitir, alegando que la crisis está alimentada por la presión de la multitud y la manipulación en línea. Esa sola negativa podría empujar a Gran Bretaña al caos constitucional. Los expertos advierten de un estancamiento nunca visto desde el siglo XVII. El Parlamento y el gobierno se opondrían abiertamente, ambos reclamando legitimidad. En tal vacío, solo una figura tiene la autoridad para romper el empate: el rey Carlos. Una vez más, todos los caminos conducen de vuelta al Palacio de Buckingham. A medida que las decisiones se estancan, las calles se llenan. Desde Londres hasta Cardiff, desde Manchester hasta Glasgow, las ciudades son testigos de reuniones de un tamaño sin precedentes. Los veteranos marchan junto a los estudiantes. Los padres traen a sus hijos cargando carteles hechos a mano. La multitud permanece pacífica pero poderosa. Que el pueblo vote. Democracia ahora. La Policía Metropolitana solicita refuerzos de las regiones vecinas. Las autoridades escocesas se preparan para las mayores manifestaciones desde la devolución de poderes. Los organizadores anunciaron el Día de la Democracia, una huelga nacional que incluye a trabajadores del transporte, profesionales de la salud, profesores y funcionarios públicos. Los economistas estiman el coste en 15.000 millones de libras, en un solo día. Para muchos, la huelga representa más que política. Simboliza la unidad, una declaración de que el público británico todavía cree en la democracia, incluso si los políticos parecen haberlo olvidado. Mientras las multitudes corean afuera, la atmósfera dentro del Palacio de Buckingham se vuelve solemne. Las reuniones se extienden hasta altas horas de la noche. Los asesores entregan informes de inteligencia y opiniones legales. El rey Carlos consulta a Lord Butler, Sir John Major y Tony Blair. Líderes experimentados familiarizados con la crisis nacional.
Los abogados constitucionales esbozan los poderes y riesgos potenciales. Cada camino parece incierto. Se redactan, revisan y reescriben borradores de un discurso nacional. Cada versión representa un futuro diferente. Uno pide elecciones, otro mantiene la neutralidad. Eso es lo notable de esto. Siempre produce lo mejor. Un tercero sugiere una reforma sin interferencia. Los miembros del personal describen una tensión silenciosa, la sensación de que la historia se está desarrollando a puertas cerradas. Cada reloj en el palacio hace más ruido a medida que se acerca la decisión. En todo el país, el silencio se apodera de todo. Los presentadores de noticias repiten la misma frase. Gran Bretaña espera. Cada hogar especula sobre el próximo anuncio. Los mercados se congelan, las protestas se detienen y las redes sociales se llenan de teorías. Algunos creen que el monarca disolverá el Parlamento. Otros predicen la neutralidad. Los políticos aparecen en entrevistas, pero no ofrecen claridad. Los analistas en la televisión discuten detalles constitucionales que antes estaban reservados para las aulas. La atmósfera se siente surrealista, como una nación viendo su propia historia desarrollarse en tiempo real. Comienza la cuenta atrás, 48 horas que podrían determinar si Gran Bretaña restaura la fe en la democracia o cae en una crisis más profunda. Más allá de la política y la protesta, se encuentra un problema más profundo. La crisis expone la creciente brecha entre las instituciones centenarias y la generación digital que exige transparencia. La tecnología les da a los ciudadanos una voz más fuerte que nunca. Los movimientos se forman de la noche a la mañana, impulsados por la conexión, la frustración y la esperanza. El poder que antes estaba reservado para los parlamentos, ahora pertenece a redes de gente común. Este cambio desafía cada estructura de autoridad. ¿Puede la tradición sobrevivir a una era donde millones esperan una rendición de cuentas instantánea? ¿Pueden los sistemas lentos mantener el ritmo de la democracia en tiempo real? La situación que rodea al rey Carlos es más que un momento político. Es una prueba de si el viejo mundo puede coexistir con el nuevo. Dentro del palacio llega el momento. Los informes confirman que el rey Carlos ha revisado cada escenario. Los asesores esperan en silencio, mientras se escriben las palabras finales de un discurso histórico. Nadie fuera del círculo íntimo sabe qué versión se transmitirá. Algunos esperan un llamado a la unidad nacional, otros a elecciones. Siempre he sentido que estamos, ya sabes, sobreexplotando. Todos los medios de comunicación se preparan para la cobertura de emergencia. Los comentaristas lo llaman el discurso que definirá el siglo. El rey Carlos comprende la magnitud de la decisión. La corona se encuentra en una encrucijada entre el simbolismo y la acción. Lo que venga después será recordado por generaciones. Mientras el mundo observa, Gran Bretaña se enfrenta a un momento que trasciende la política. Siglos de estabilidad se encuentran con el poder de la voz pública moderna. Los eventos que condujeron a este punto demuestran una verdad. La democracia no puede existir sin confianza. Cuando la confianza se rompe, incluso las instituciones más fuertes tiemblan. La historia del rey Carlos, Keir Starmer y la crisis del gobierno es más que un titular. Es un reflejo de toda una era, una época en la que el liderazgo, el legado y la voluntad pública chocan en la televisión en vivo. Ahora, la pregunta se traslada más allá del Palacio de Buckingham. Si se colocara en la misma posición, ¿qué decisión restauraría la fe? ¿Debería un monarca proteger la democracia interviniendo?
¿O proteger la tradición dando un paso atrás? La historia no espera a nadie. La respuesta no vendrá solo de palacios o parlamentos, sino de cada ciudadano que elijas hablar. Las secciones de comentarios se abren en cada plataforma. Los espectadores comparten opiniones, teorías y esperanzas para el futuro de la nación. Algunos piden una reforma, otros una renovación. Pero todos están de acuerdo en una cosa. El próximo capítulo de la historia de Gran Bretaña comienza con la acción, no con el silencio. Y a medida que este momento se desvanece en la historia, una verdad permanece. El liderazgo no se define por los títulos, sino por el coraje cuando el silencio se vuelve imposible. Las palabras finales de esta crisis aún no están escritas, pero el resultado resonará a través de generaciones. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Qué elección debería definir el futuro de Gran Bretaña?